Espíritu Santo tome control. Bienvenido, bienvenido Espíritu Santo de Dios. Invocamos tu nombre en esta reunión y declaramos los cielos abiertos para recibir de ti. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén. Amén. Amén, Cristiana. No escucho nada. Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo, Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús,
esa luz es Jesús. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Amén, amén, amén. Buenas noches otra vez a todas y bueno, gracias Señor, gracias Padre amado. Gracias, ya hemos orado, ya nos hemos llenado de
de su palabra, hemos llenado de nuestro corazón, está ya perfectamente conectado con Él, ¿cierto? Amén. Ahora les pregunto a ustedes, ya se imaginarán sobre qué es la enseñanza. ¿Han estado alguna vez ustedes entre la espada y la pared? Vamos a ver el libro de Santiago. Vamos a hacer un estudio del libro de Santiago. Yo le contaré, no va a ser, lo vamos a hacer muy despacio, vamos a ir poquito a poco, no sé, a lo mejor 6, 7 clases, pero hoy empezamos con el capítulo 1 del libro de Santiago. Y yo lo he titulado este tema como cuando aumentan las tensiones. Entonces, ahora yo no sé si ustedes saben que el libro de Santiago en el Nuevo Testamento es el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Fue escrito mucho antes de que Pablo saliera a su primera jornada misionera y es de suma importancia para nosotros porque como cristianos nosotros podemos ver a través de estudiar el libro de Santiago cómo funcionaba, cómo era la doctrina cristiana, cómo existía la doctrina cristiana antes de que llegara Pablo. Podríamos pensar que todos pensamos como que sin Pablo el Nuevo Testamento como que no es un libro muy importante, no es muy importante, pero sin Pablo sería muy pequeño. Pero así Santiago, como les digo, es el más antiguo de los libros. Y vamos a empezar leyendo exactamente los primeros 13 versículos. Amén. Entonces dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora les voy a enumerar unas palabritas que quiero que tengan en cuenta. Estábamos hablando aquí de las 12 tribus que están en la dispersión. Está hablando que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Está hablando que la prueba produce paciencia y nos habla también de que con la paciencia, cuando su obra es completa, vamos a ser perfectos y cabales, sin que nos pase cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice acá Santiago, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano, aquí dice otra parte, dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando el sol sale con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Dice el 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Lindas palabras. Yo siempre le dije a la pastora Rosita que el libro de Santiago era un libro que más me gustaba de la Biblia. Y después es Hebreos. Pero ya estudiándolo un poquito más a fondo, me doy cuenta que me encanta el libro como tal porque Santiago, que es considerado como, según la gente que ha estudiado la Biblia, uno de los hermanos de Jesús, entonces es considerado como uno de ellos, de hermanos físicos en realidad de Jesús. No dicen, las personas que pusieron la Biblia completa piensan que es así y los que han estudiado la palabra de Dios piensan que es así. Vamos a ver si es o no. En todo caso, lo que tiene Santiago es que Santiago utiliza muchas cosas de la naturaleza. Él habla de las flores, habla de las olas, habla de la hierba. Él utiliza muchas cosas de la naturaleza para mostrarnos, para enseñarnos las verdades cristianas y una doctrina cristiana. Es bien interesante. Bueno, entonces, en esa primera parte del libro de Santiago, tiene que ver con lo que es la resistencia, ¿cierto? Tiene que ver con quedarnos firmes ante las pruebas.
cuando nuestro mundo se deshace, cuando todo está que se derrumba, que nosotros nos mantengamos firmes. Yo estoy segura que cada una de nosotras, ustedes como yo, hemos tenido un tiempo en el cual la verdad que sentimos que no somos capaces, jamás, ¿cierto? Un tiempo en el cual es difícil de manejar nuestras vidas, un tiempo en el que pensamos y creemos que no vamos a poder resistir más. Debido a circunstancias, debido a problemas que estamos enfrentando. Pero aquí el libro de Santiago nos dice, en este libro de la Biblia, que debemos celebrar, que debemos estar gozosos, porque la razón de nuestras pruebas es porque el Señor las quiere. Y diríamos nosotros, ¿de qué estamos hablando? Debemos estar equivocados. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo así? ¿Qué libro es que el que estamos leyendo? Pero sí, acá Santiago nos da 5 pautas. En estos 12 versículos que yo tomé del capítulo 1, nos daba 5 pautas para nosotras como soldados de Cristo, porque somos soldados de Cristo, ¿cierto? ¿Cómo nosotras como soldados de Cristo podemos soportar cada una de las situaciones que nos presentan? Y es interesante porque estaba yo leyendo y hay los soldados de la Navy de los Estados Unidos, ellos tienen un entrenamiento muy especial. El Navy, ustedes saben que es la fuerza más fuerte y más poderosa de toda la fuerza militar de los Estados Unidos. Ellos son entrenados de una manera muy específica y muy fuerte. Ellos tienen una semana que se llama la semana más terrible, que es una semana como que son 7 días en las cuales ellos tienen que pasar por una serie de situaciones físicas exhaustivas y realmente difíciles. Pasar, por ejemplo, cosas como que tienen que estar en el mar por 24 horas, en la playa, recibiendo las olas por 24 horas en día y noche, sin poderse mover de ahí. Tienen que, y aparte de eso, tienen que cargar 200 y pico de kilos sobre ellos, tienen que cargar, o sea, una serie de circunstancias que ellos tienen que pasar para poder llegar a presentarse. Dicen los comandantes que 90% de esa semana, que es la semana tenebrosa de ellos, que la llaman la semana tenebrosa, está en nuestra mente, está en la mente de ellos. O sea, exactamente si hay cosas físicas, por supuesto que hay cosas físicas que ellos tienen que pasar que son bien difíciles, pero todo el soporte de esas cosas físicas depende de lo que ellos estén pensando, de cómo ellos tomen la prueba. O sea, hay una campana, dicen, de la campana que en el momento en que cualquiera de los soldados que están presentándose para esa semana, si ellos piensan que no pueden más, pueden tocar la campana, pero dicen que la mayoría de los soldados, por no decirlo casi todos, no lo hacen, aun cuando estén en su peor momento en que ya no pueden más, sencillamente porque ellos han aprendido a que pueden manejar sus pensamientos, sus emociones, pueden aprender a manejar eso. ¿Por qué dirían ustedes que ellos tienen que sufrir esas circunstancias tan difíciles? Porque los ponen en situaciones de cuando ellos estén en la guerra real. Las situaciones van a ser unas situaciones bien complicadas y difíciles. Entonces ellos tienen que vivir esas circunstancias para saber cómo poder ellos tener la resistencia suficiente para en el tiempo en que ellos realmente tengan que presentarse ante la guerra real. Y el Señor Jesucristo nos pone a nosotros como soldados de esa misma manera. Nosotros tenemos que tener una resistencia suficiente para que cuando nos enfrentemos a las situaciones podamos salir adelante. ¿Amén? Entonces, le digo que hay 5 pautas que nos van a dar estos 12 versículos del libro, del capítulo 1, que nos van a ayudar a estar fuertes, a estar apercibidas, a tener la resistencia que debemos tener cuando aumentan las tensiones. ¿Amén? Entonces, el número 1 es celebrar la razón de nuestras pruebas. O sea, ¿cómo las celebramos? Diciendo que nuestras pruebas nos van a producir gozo. Y yo me acuerdo, y nunca olvidaré, que a mí la primera vez que yo recuerdo haber leído esta parte, yo no podía entenderlo y todavía me costó mucho trabajo durante mucho tiempo. ¿Cómo vamos a sentir gozo? Aquí Santiago les dice que deben tener mucho gozo, que con sumo gozo deben enfrentar las diversas pruebas. Ahora, piensen en esto. Santiago le estaba escribiendo la carta a las 12 tribus que están en la dispersión. Eso fue lo que leímos, ¿cierto? El pueblo judío estaba esparcido por toda Asia Menor, por toda Europa y Alejandría. El pueblo judío había estado
estaba entre los gentiles esparcido y si ustedes saben, cuando el pueblo empezó a ser sacado de su tierra en el año 722 a.C., ¿cierto? Cuando los asirios capturaron la parte norte o las tribus del norte fueron cautivos y después Nabucodonosor los llevó también a Babilonia. Y eso siguió sucediendo. O sea, el pueblo estuvo cautivo durante muchos periodos de tiempo. O sea, que cuando él escribe esto, hasta los días del Nuevo Testamento, o sea, cuando Santiago escribe esto, él sabe que hay pueblo cautivo todo alrededor del mundo, ¿cierto? Hay pueblo de todo el mundo conocido en ese momento, que era Asia Menor, que era Alejandría y que era Europa. Entonces, a esa gente que está entre los gentiles, a las personas que están sufriendo por la fe en Jesucristo. Acuérdense que es a la iglesia, ¿no? A la que les está enviando, a esos judíos que ya conocían al Señor Jesús, a esos judíos que estaban siguiendo al Señor Jesús, que tenían la fe en el Señor Jesucristo, a los que ellos les está enviando esta carta. Y es importante tener en cuenta eso para poder entender por qué les habla de esa manera, ¿cierto? Ellos habían sido perseguidos, ¿por qué? Pensaríamos nosotros, habían sido esparcidos por persecución. La última persecución que había sucedido había sido cuando murió Esteban, ¿cierto? Cuando murió Esteban fueron también perseguidos y ellos se fueron a otros. Pues obviamente la gente que ya conocía la verdad del Evangelio se fueron a diferentes sitios y estaban viviendo bajo el dominio total y completo y la persecución completa de los gentiles. Adicional a eso, ellos eran tratados como personas de malas, como personas de poca valor en la sociedad. Ellos eran tratados peor aún que los mismos esclavos. Entonces, a estos compatriotas judíos, a estas personas que conocían la verdad del Evangelio, eran a los que Santiago les está enviando esta carta. Entonces, si ustedes no creen que ellos tenían pruebas realmente, claro que tenían pruebas. Así que las pruebas a las que hace referencia Santiago en este primer capítulo eran las circunstancias exteriores que estaban presionando a cada uno de estos creyentes. Y él de alguna manera nos relata que realmente ellos habían sido privados de todos sus derechos civiles, ¿cierto? Porque dice que se estaban encontrando en diversas pruebas, o sea, muchas de las pruebas que ellos estaban pasando. Santiago les dice que debían tener por sumo gozo cuando se encontraran en esas diversas pruebas. Acuérdense que también Pablo en el libro de Filipenses habla de las cosas que le han sucedido. O sea que pasar por pruebas es algo que nos pasa a todos, ¿cierto? Pasar por pruebas es algo que no podemos ninguno de nosotros salirnos. Eso lo hemos aprendido bastante, lo hemos visto bastante en estas clases de la noche, que las pruebas es algo que el Señor permite que nos pasen con un plan y un propósito, ¿cierto? Así lo decía la canción. La canción dice, aprendí que, mira lo que dice, una frase de la canción que me encanta, dice, aprendí que lo que pasa bajo el cielo conoces tú, que todo tiene una razón, al final será mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito y descansa mi confianza en ti. Eso dice Lily Goodman, ¿cierto? En esa canción es perfecta para esta situación. Entonces Santiago sigue diciéndoles a ellos que tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Pero, ¿qué quiere decir halléis en diversas pruebas? Esta palabra que utilizan, específicamente esa palabra halléis que utiliza en este libro, tiene el mismo sentido que la palabra que utilizaba el Señor Jesús cuando habló de la parábola de el hombre que fue asaltado y fue dejado casi como muerto. ¿Se acuerdan ustedes? Es exactamente eso, o sea, es pasar por una situación tan difícil y tan complicada como que a nadie le pareciera que le interesa, ¿cierto? Este hombre fue asaltado en el camino, ¿cierto? Y pasó un sacerdote, pasaron otras personas y ninguna de esas personas lo ayudó hasta que pasó el samaritano, que esa persona está hablando. Y es la misma palabra aquí que está utilizando Santiago, es la misma palabra en el idioma que utilizó el Señor Jesús para hablar de este hombre. Entonces, nosotros tenemos que ver que las cosas que nos pasan, las pruebas que nos pasan, todas las pruebas vienen para que el Señor las permite con un plan.
El Señor nos las permite a cada uno de nosotros para darnos resistencia, así como los Marines, a ellos las pasan por pruebas físicas grandes y obviamente las pruebas son también mentales, porque tener que aguantar muchas situaciones lo hacen para que ellos aprendan a tener resistencia ante las pruebas. El Señor también nos permite a nosotros que nosotros tengamos ese tipo de pruebas para fortalecer nuestros músculos espirituales. Para los judíos de esa época, estas pruebas era como persecución. Para nosotros hoy, para ti, María, para ti, Erika, para mí, estas pruebas vienen por un sinnúmero de cosas, ¿cierto? Puede ser una pérdida del empleo, puede ser una enfermedad de alguien de la familia, puede ser los hijos que no se comportan adecuadamente, puede ser a un conflicto con los esposos, pueden ser cosas financieras muy severas, o sea, es independiente. No importa la prueba que es, nosotros pasamos por pruebas, aún cuando tenemos que vivir y pasar y con relaciones que son difíciles de manejar, ¿cierto? Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que sucede en mi vida, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Si yo hago esto bien, si yo conozco al Señor, yo le doy mi tiempo, yo le doy mis diezmos, yo hago lo que es correcto, yo voy a la iglesia. Pero esas pruebas, así como los marinos se llamaba una semana infernal, a nosotros a veces no es una semana infernal, es un mes infernal, a veces es un año infernal y a veces más de un año infernal, o no les pasan a ustedes. Pero tenemos las Santas Escrituras y tenemos este libro de Santiago que nos da una nueva perspectiva al respecto. Nos dice que primero que es inevitable que todos pasemos por los desafíos en la vida. En los versículos que dice que nos vamos allá, no dice por si están o por si de pronto pasan, dice que seguro vamos a pasar por ellos. O sea que tenemos que estar preparados. Y la preparación es para que cuando esto suceda nosotros tengamos gozo. Y hablábamos la semana pasada, creo, o la anterior, de que nosotros teníamos que tener gozo en el corazón. No importa las circunstancias, nosotros podemos manejar nuestros pensamientos, ¿cierto? Que todo está en nuestra mente. Todo está, aún las circunstancias más difíciles, si nos angustiamos y nos preocupamos por algo, una situación que nos está pasando en el momento, podemos hacer hasta que nuestra mente se llega a angustiar tanto hasta que nos enfermamos físicamente, ¿cierto? Se nos sube la tensión, a unas personas les pasa eso, otras personas no pueden dormir o cualquier circunstancia, pero realmente el 90% de nuestra situación es mental. El 90% de nuestra situación son nuestros pensamientos. Y obviamente hay una parte espiritual. Como pensamos, como tomamos la prueba, aunque no sea agradable a sí misma, es lo que permite que nosotros, como que dice, hagamos que nuestros músculos espirituales se fortalezcan y tengamos esa resistencia que vamos a necesitar. Pero cada una de esas pruebas, la intención es que nosotros podamos producir algo valioso en nuestras vidas. A lo mejor vamos a tener tristeza ahora, a lo mejor vamos a tener dolor ahora, pero la gloria en los días venideros, dice la palabra de Dios, que va a ser grande, ¿cierto? Entonces, el mismo Señor Jesús en el Sermón del Monte nos dice en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que sea lo que suceda, todas las cosas, toda prueba por la cual pasamos, y ayer nos decían ahí, prueba pasada, no tenemos que repetirla, ¿cierto? Todas las pruebas que nosotros pasamos depende de la manera en que nosotros la tomemos, depende de la manera en que nosotros la enfrentemos, que vamos a lograr la resistencia que el Señor quiere para nuestras vidas. Vamos a lograr que nosotros seamos lo suficientemente fuertes para pasar a otro nivel. Mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 7:4. Él también llegó con gozo a las pruebas. Dice, mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Estoy lleno de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. O sea, él sentía que él estaba gozoso en sus tribulaciones, él sobreabundaba, o sea que no es solamente Santiago el que nos habla de eso, el Señor Jesús nos lo decía en el Sermón del Monte, nos lo está diciendo aquí Pablo en
en 2 Corintios 7:4. Realmente todas las pruebas nos ayudan. Todas las pruebas nos ayudan. Acuérdense que cuando los apóstoles fueron latigados por testificar de Cristo, dice que ellos estaban testificando de Cristo con denuedo, ¿cierto? Y nos dicen que ellos salieron después de eso, de haber sido latigados, salieron gozosos por haber sido tenidos como dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. O sea que aún en la situación más difícil, ellos a sí mismos se gozaban en poder sentir el dolor físico solamente por el simple hecho de que estaban haciéndolo en el nombre de Cristo. Esto nos muestra a nosotros que nosotros debemos ver las pruebas desde el punto de vista de que Dios es el que la manda, que Él tiene la duración, la intensidad y la razón de ellas en cada situación. Mire lo que dice también el 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Yo sé que nadie llega a la casa, no, gozoso diciendo, ¡hurra! Me botaron del trabajo. ¡Oh, qué maravilla! Me acabo de pelear con mi esposo. ¡Oh, no, qué emoción! Que estoy feliz. Gracias a Dios que mi mamá se enfermó. Nada de eso. Por supuesto que no. Pero es que no son tampoco lo que espera el Señor. El Señor espera que nosotros tengamos un corazón agradecido. El Señor espera que nosotros lo busquemos a Él en la prueba. El Señor espera que nosotros nos gocemos internamente, nos gocemos espiritualmente, aún en la peor de las circunstancias. Nosotros debemos encontrar el gozo en medio del proceso de la prueba. Nosotros debemos ver cuál es la razón de la prueba. Debemos mirar y pedirle al Señor que nos muestre esa razón. Ahora, ustedes saben, y eso lo sabemos todo, que muchas de las personas que Dios ha usado poderosamente, grandes personas que el Señor ha usado poderosamente, han pasado por muchísimas dificultades, por muchísimas tribulaciones, cosas grandes, muertes de hijos. ¿Cuántos predicadores grandes no han pasado por realmente cosas difíciles en la vida? Y sin embargo, aunque en sus vidas han sufrido, ellos, todas las personas que han podido tener esa resistencia, han pedido el gozo del Espíritu Santo. Y el Señor, como es bueno, es bondadoso, es maravilloso, y Él permite la prueba con un plan y un propósito, hace que esa fuente del Espíritu Santo brote para cada una de estas personas que ha sabido asumir esa prueba, que su Espíritu Santo le llene de gozo, ¿cierto? En todas y en medio de todas las circunstancias por las que están pasando. Para que ellos hasta en la vida eterna, hasta que lleguen a la vida eterna, puedan tener el gozo, aún en medio de las situaciones más difíciles. Entonces debemos encontrarnos, gozarnos en las pruebas, porque cuando nos gozamos en las pruebas, la palabra de Dios dice que el Señor nos llena. Eso es lo que está diciendo el libro de Santiago. También debemos considerar la razón de nuestras pruebas. Dice la palabra en Santiago, dice en el versículo 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe, produce paciencia. En el versículo 3, el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si nosotros estamos en medio de las pruebas con una objetividad, sabiendo que Dios las permite para entrenarnos, el Señor es el, como dice ahí, piensen ustedes en que somos esas personas que estamos en los Marines, que nosotros vamos a tener nuestra semana infernal cuando pasamos por una prueba, pero que cuando salgamos de ahí nosotros vamos a ser capaces, dice, de enfrentarnos así como los Marines a cualquier circunstancia que se nos presente, porque en esa semana infernal es un tiempo específico de la prueba. En esa semana, como nosotros miremos la prueba, como nosotros nos enfrentemos a esa prueba, es como nosotros vamos a salir victoriosos y nos vamos a graduar. Y si lo vemos desde ese punto de vista, vamos a ver que vale la pena, ¿cierto?
Debemos ser objetivos, permitir que Dios nos entrene para prepararnos para lo que viene más adelante. Debemos calcular el resultado de cada una de las pruebas. ¿A qué me refiere? Tenemos que nosotros hablar con el Señor, tenemos que preguntarle al Señor, tenemos que estar en oración y en un tiempo además intimidad con el Señor cuando estamos en las pruebas, para saber qué es lo que el Señor va a querer como resultado de esas pruebas. O sea, los marines saben exactamente qué es, ¿cierto? Ellos se presentan a esta semana infernal y si la pasan, esa prueba de resistencia la pasan, ellos van a ser graduados, ¿cierto? Nosotros estamos en una circunstancia similar, nosotros vamos a pasar por esa prueba que el Señor permite y Él es el que nos está entrenando, la está permitiendo para que nosotros pasemos y como nosotros resistamos a esa prueba, vamos a poder ser, ¿qué? Graduados para algo diferente, ¿cierto? O sea que debemos mirar más allá del disgusto de la prueba, más allá de la molestia de la prueba y encontrar en gozo en saber que Dios, qué es lo que Dios va a realizar con nosotros, o sea, conmigo a través de ella. Yo sé que todas las que estamos aquí escuchando este mensaje hemos pasado por pruebas diferentes índole. Y yo les aseguro que muchas de las que yo he pasado no me han gustado. Muchas de las que todavía algunas de las que todavía estoy pasando no me gustan. Pero he aprendido que la voluntad del Señor tiene que primar sobre la mía. He aprendido que el Señor, aún en el tiempo más difícil, en el tiempo más que ya sientes que no puedes más, el Señor nos llena de su gracia y de su amor. El Señor nos levanta, el Señor nos llena de su gozo. Y sí, yo he aprendido a estar gozosa en las medio de las pruebas. ¿Me falta? Un montón, no, pero sí lo he aprendido. O sea que sí he podido tener esa resistencia a la prueba. Y el Señor no se va a quedar cortito. El Señor nos va a dar más después de la prueba. Amén. Cuando nosotros pasamos por esas pruebas, dice la palabra de Dios que produce paciencia, ¿cierto? Santiago nos está diciendo eso. Y esa paciencia no es conformarse. Es una paciencia que habla de una resistencia firme, o sea, que nos mantengamos firmes en la prueba. Aunque las circunstancias sean adversas, debemos ser constantes, debemos ser perseverantes y tener una resistencia valiente en cada una de esas pruebas. Lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 5 de Santiago, donde pone como ejemplo al Job. Todos sabemos qué le pasó a Job, ¿cierto? Todos lo sabemos. Pero él fue resistente a la prueba, ¿cierto? Y es considerado uno de los héroes del Antiguo Testamento. Sabemos que él perdió todo lo físico, sabemos que él perdió a toda su familia, incluso su mujer le dijo que maldijera a Dios y se muriera, ¿cierto? Sabemos que todas las cosas que le pasó a él, sin embargo, él resistió la prueba. ¿Y el Señor qué hizo con él? El Señor lo multiplicó aún más, ¿cierto? O sea que el Señor, aunque nos pareciera que en las pruebas nos lo quita todo, pareciera que nosotros no somos capaces, lo que realmente después de toda la prueba sucede es que la parte genuina de nuestra fe, que es confiar en Dios, se desarrolla en nuestra vida. Cada vez que uno pasa por una prueba, es cuando uno puede decir, yo vi lo que Dios hizo conmigo. Yo aprendí esto de Dios. Cuando yo estaba en una enfermedad y me aliento, en una enfermedad difícil y me ha alentado, que puedo decir que Dios es un Dios que sanador. Cuando yo estaba en una dificultad financiera y he visto que el Señor me ha sacado, puedo decir que el Señor es un Dios proveedor, ¿cierto? Cuando hemos estado en una muerte de un familiar, un ser querido muy cercano, o una pérdida de un ser querido muy cercano, podemos ver que el Señor es un Dios de consuelo, un Dios consolador. Entonces, así mismo, así es como nosotros conocemos y reconocemos a Dios. Así es como nosotros, cuando persistimos, cuando nos mantenemos en la prueba, cuando nos mantenemos con esa confianza genuina en Él, nosotros podemos ver las características, podemos ver las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Podemos ver que nos quita lo que no nos sirve, que nos quita lo que no es importante y la parte real, la parte que vale la pena la mantiene en nosotros. Esto no es una perseverancia pasiva, esto es activa. Yo tengo que activar esa resistencia ante la prueba. No es que pasivamente, sí, bueno, como sea lo que Dios quiera, no. Eso lo tenemos que hacer de una manera activa, de una manera que nosotros podamos convertir todo lo que nos está sucediendo
en ese fruto, en esa resistencia de fruto que Dios quiere para nosotros. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios, que vamos a ver, engrandece a la gloria de Dios. Nosotros recordamos que casi todos los mártires de la Biblia, todos los mártires que murieron pues, del Nuevo Testamento, de la iglesia incipiente, la iglesia naciente, ellos no murieron como diciendo, ay Dios mío, pero ¿por qué me voy a morir? No, morían cantando, ¿cierto? Morían alabando a Dios. Cuando hablamos de las iglesias, hablamos de varios mártires que murieron, ¿cierto? Y hablamos de mártires que morían alabando y cantándole al Señor. Y así es que lo que espera el Señor que pase con nosotros. Él espera que nosotros estemos gozosos debido a lo que Él ha hecho en nuestras vidas a través de esa prueba. Entonces esa es la número 1. La número 2, la prueba produce madurez. Yo les dije que tuvieran en cuenta unas palabras, ¿cierto? Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Definitivamente sin las pruebas nosotros no podemos ser perfectos y no podemos ser cabales. Es por esto que Dios nos da a todos parte de ellas, ¿cierto? A cada uno nos da pruebitas, porque es parte de su entrenamiento. ¿Qué es ser perfecto delante de los ojos de Dios? Significa que estemos plenamente desarrollados hasta llegar a la misma meta que Dios quiere que lleguemos para nosotros. O sea, ser perfecto delante de Dios es hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ser perfecto delante de Dios es estar totalmente desarrollada en las aptitudes que Él quiere para cada uno de nosotros. La de María es diferente a la mía, a la de la pastora Rosita. Pero cada uno nos ha dado unas ciertas características y Él quiere que esa perfección en nosotros. Él nos está entrenando para esa perfección, o sea que no se quejen cuando tengan pruebas, ¿cierto? Un creyente sin pruebas todavía no se ha desarrollado. O sea, quiere ser una creyente desarrollada, una creyente madura y fuerte en el Señor, tienes que pasar por las pruebas. Ahora, ¿qué quiere decir cabal? Porque el versículo dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Entonces sabemos que ser perfecto delante del Señor, ¿cierto? Pero ¿qué quiere ser cabal para que no nos falte cosa alguna? Dice el versículo. Entonces, cabal es tener todas las pruebas desarrolladas, las partes desarrolladas en cada área de nuestra vida. Perfecto es lograr lo que el Señor quiere, ¿cierto? Estar perfectamente desarrollado. Pero cabal es estar perfectamente desarrollado en cada área que el Señor quiere para nosotros. ¿Entendido? O sea que como en otras palabras, cabal es aún mucho más detalladito, es como desmenuzadito. O sea, cada parte de mí es como si fuera todo un cuerpo. El ser perfecta es que mi cuerpo está funcionando, pero el ser cabal es que mis manos funcionen, mis dedos funcionen, mis ojos funcionen, mis oídos funcionen, mis piernas funcionen. Eso es ser cabal. Entonces, cuando somos perfectos y cabales, no nos va a faltar cosa alguna. ¿Tiene sentido ahora sí? En otras palabras, si no hemos pasado por pruebas, no estamos plenamente desarrollados. Es decir, no estamos completas. Tenemos que pasar por pruebas para estar completas. Y es solo por medio del desarrollo, de la perseverancia en nuestras vidas a través de las pruebas que logramos la firmeza que nosotros vamos a llegar realmente a sentir la plenitud de Dios. ¿Quieren estar plenas del Señor en sus vidas? Prepárense a pasar por las pruebas y prepárense a ser perseverantes en ellas. Número 3. Debe clamar a Dios en medio de las pruebas y pedir los recursos que le ofrece. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido, número 1, que nos debemos estar gozosos en las pruebas, ¿cierto? ¿No es cierto que hemos aprendido eso? Número 2, que las pruebas producen madurez, ¿cierto? Número 3, que en medio de la prueba debemos clamar a Dios y pedir los recursos que Él nos ofrece. No son los que yo quiero, no los que quiere mi vecina, no lo que quiere mi mejor amiga, no lo que quiere la pastora para mí. Los recursos que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y solamente lo vamos a lograr cuando nosotros nos
sentamos de rodillas delante del Señor y le pedimos que en medio de la prueba nos diga qué es lo que quiere que nosotros aprendamos, cómo quiere Él que nosotros la desarrollemos. No es preguntarle a la amiga ni a nadie, es una relación entre tú y el Señor, no hay otra manera. Entonces, la tercera parte debemos clamar a Dios en medio de nuestras pruebas, clamar a Dios y decirle, ¿qué es lo que tú quieres? Cuando se llevaron a Kylie, yo no puedo decir que lo he superado porque diría mentiras. El Señor sabe que diría mentiras. Pero en medio de mi dolor y en los momentos más tristes, yo le clamaba al Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Por qué esto ha pasado? ¿Por qué? Y el Señor no me contestó fácilmente, pero después de un tiempo me dijo, Claudia, esa es mi voluntad. No importa por qué lo quiero, no lo quiero, esto es mi voluntad y tú te tienes que someter a ella. Y aprendí a someterme a la voluntad del Señor. Aprendí que la voluntad del Señor está por encima de la mía. Aprendí que la voluntad del Señor va a prevalecer, no importa lo que yo piense o el dolor que yo tenga. Y aprendí a gozarme y a agradecerle por lo que tuve, aunque ahora no lo tenga. Pero si no hubiera sido por el dolor, si no hubiera sido por tantas veces que me arrodillé delante de Él, que a veces que todavía lo hago, yo no hubiera aprendido a comprender eso. Para mí no tenía sentido lo que estaba pasando. Y todavía aún me cuesta trabajo, no lo niego, pero he aprendido que era la voluntad del Señor. Y si algo he aprendido con esa prueba es que la voluntad del Señor prevalece por encima de la voluntad de todo el mundo. Entonces, dice el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, estamos hablando de la sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es interesante, el versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, con respecto a este pasaje de la Escritura, nosotros frecuentemente, y lo digo por mí misma, porque lo digo a otras personas, sacamos fuera de contexto este pasaje, esta parte de la Escritura, ¿cierto? Nosotros creemos que es como una promesa que el Señor nos la da en blanco, como una carta blanca que nos dice, pida con fe y que Él nos va a dar sabiduría. Pero en realidad no podemos sacarlo de contexto. En realidad, Él está hablando de que Él sí nos va a dar la sabiduría. Y no es que el Señor no nos la da, claro que no la va a dar, pero Él dice que aquí está claramente, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero aquí la sabiduría que nos está hablando está en el contexto de que es la sabiduría que necesitamos en medio de la prueba. Está en el contexto que no es la sabiduría para saber si tengo que comprar esta casa o si mejor compro un lote y edifico. No, es la sabiduría que necesitamos para poder completar y resistir la prueba y graduarnos. Entonces no podemos sacarlo de contexto. Es una promesa muy específica para aquellos que estén en una prueba. Es una promesa muy específica para aquellos que necesitan sabiduría en medio de esa prueba. El Señor ha prometido dárnosla. Ahora veamos cómo Él lo hace. Santiago nos muestra claramente, yo saqué 3 puntos, cómo Él nos muestra, cómo el Señor nos ayuda a resolver los problemas. Nosotros podemos verlo. Primero, Santiago nos dice que el Señor es bueno. Ahora, ¿por qué dicen ustedes, pero de dónde saca eso? Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente. Dios es bueno. Dios no solamente es la fuente de la verdadera sabiduría, sino que cuando se la pedimos, Él nos la da. Él es bueno. En el versículo 17 de ese mismo capítulo dice, toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo vemos en muchos versículos de la Biblia. Lo vemos en el libro de Job, lo vemos en el libro de Proverbios, que cuando nosotros le pedimos sabiduría al Señor,
Él nos la da, ¿cierto? Pero aquí Él dice que nos la va a dar abundantemente. El Señor es bueno. ¿Qué otra cosa podemos aprender de esos versículos? Que Dios es un Dios generoso. Él da a todos abundantemente. Dios es un Padre pródigo, ¿cierto? Nosotros conocemos la historia del Hijo pródigo, pero aquí no estamos hablando del Hijo pródigo, acá estamos hablando de un Padre pródigo que nos da más aún, dice la palabra, que de lo que nosotros podemos pedir, más aún de lo que nosotros podemos necesitar. Él nos da, como todo Padre que nos ama, desenfrenadamente, ¿cierto? Nos llena de todo lo que necesitamos y nos da aún más. El Señor es así. Ahora, esa es la segunda cosa que aprendemos de estos versículos. La tercera cosa que aprendemos del Señor y de cómo orar con el Señor, porque esto, si nosotros aprendemos la palabra de Dios es para aprender a conocer a Dios. Cuando yo conozco a mi esposo, o ustedes a sus esposos, o a sus hijos, o en fin, nosotros tenemos que conocer cómo piensan ellos. Debemos conocer qué les gusta a ellos, debemos conocer qué cosas les molestan a ellos, para que nosotros tengamos una buena relación con ellos, nosotros debemos evitar las cosas que les molesten y hablar de las cosas que les gusten, ¿cierto? Para que nuestra relación sea buena, porque no voy a estar hablando de las cosas que a él le molestan para que siempre estemos en discusión, ¿cierto? Así es lo mismo con el Señor. Si nosotros conocemos lo que el Señor le gusta cuando hablemos con Él, que es la oración, hablar con el Señor es orar, ¿cierto? Cuando hablemos con Él, vamos a reconocer que Dios es bueno, ¿cierto? Que vamos a reconocer que Dios es generoso. Entonces, cuando oramos, vamos a orar y vamos a hablar al Señor de un Dios bueno que nos da abundantemente, un Dios generoso que nos da pródigamente, ¿cierto? Y Dios es un Dios de gracia también. Podemos ver como tercero que Él es un Dios de gracia. En estos versículos, Santiago dice que nos da abundantemente y no nos reprocha nada. Nosotros le podemos venir a pedir al Señor hoy sabiduría y mañana sabiduría y pasado mañana sabiduría y Él no va a decir, ay, otra vez usted con su sabiduría y no le di ayer, ¿qué hice con la que le di ayer? El Señor no es así. El Señor no es así. Nosotros somos así, ¿cierto? Yo soy así, pero y lo que te di ayer, pero el Señor no. Él, por el contrario, Él es un Dios de gracia. Él nunca nos reprocha nada. Él nunca se molesta con nosotros cuando nosotros le pedimos sabiduría. Por el contrario, Él quiere que nos acerquemos a Él a pedírsela. Y Él nos contesta una otra vez que nos va a dar abundantemente. Es increíble, ¿cierto? Que nosotros no tengamos que venir delante de Él avergonzados, nunca decir, ay, otra vez me va a tocar ver. No. ¿Cuántas veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, cuántas veces yo le digo, Señor, aquí vengo otra vez, Señor, aquí vengo otra vez, Señor, a pedirte que me levantes hoy, Señor, ayer me levantaste con esta situación, pero hoy esta misma situación me está agobiando, me tiene triste, me tiene angustiada, vengo otra vez para que tú me levantes, vengo otra vez para que tú me des tu sabiduría, para que tú me muestres, y ver la sabiduría del Señor es empezar a ver con nuestros ojos lo que el Señor ve. La sabiduría de Dios no es más sino ver nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestras situaciones como Dios las ve. No como nosotros las vemos, sino como Dios las ve. Amén. Ahora, con todo esto solo hay una condición que el Señor nos pone en toda esta situación, en toda esta manera que nos da. Y es, ¿cuál? Nos la dice el Santiago. Que nos acerquemos sabiendo, que nos acerquemos con fe, que no nos acerquemos como de doble ánimo, que no nos acerquemos pensando que con duda en nuestro corazón, que tal vez sí, de pronto el Señor me va a dar, de pronto y sí, no, sino que nos acerquemos a Él confiadas y seguras de que le hallamos y de que Él va a dárnosla. Eso podemos aprender de estos versículos de Santiago cuando nos habla de la sabiduría de Dios. Las personas cuando recibimos la sabiduría de Dios debemos estar completamente convencidas de que eso es lo que el Señor quiere. Sumisas y estar totalmente sumisas a hacer lo que Él nos dice. Si le pedimos su sabiduría, si venimos delante de Él y le pedimos que nos ayude en esta prueba, que nos ayude en esta circunstancia que estamos pasando, que nos ayude a pasarla, tenemos que escucharlo, ¿cierto? Escuchar lo que nos dice, creer lo que nos dice y someternos a lo que Él nos dice. No es que vengamos a decirle, Señor, bueno, pues es que mira que en esto, pero yo creo que de pronto lo podemos hacer de esa manera. Así hacemos, ¿cierto? Oramos,
yo oigo, y yo misma me oigo muchas veces orando, tratando de explicarle al Señor por qué quiero que Él haga las cosas como yo quiero que sean. Pero esa no es realmente la sabiduría del Señor. Si nosotros estamos seguras, totalmente seguras de que Dios está en control y que nos acercamos a Él como lo que Él es el Dios creador y el Dios todopoderoso, el Dios creador del universo. Imagínense, estábamos hablando con Erika, esas estrellas maravillosas, esas constelaciones tan impresionantes, que cuando uno se detiene a mirar el cielo y está oscuro alrededor y uno ve el cielo, empieza a ver como que las estrellas empiezan a aparecer. O sea, al principio ves unas solas y después son millares y millares. Ese es el creador, ese es a la persona, al ser grandioso y maravilloso que nosotros nos acercamos. Nosotros nos acercamos a ese ser a pedirle sabiduría. ¿Cómo no nos lo va a dar? Y si no lo va a dar, ¿cómo vamos a nosotros tratar de convencerlo a Él de que sea de acuerdo a como nosotros queremos? Tenemos que pedirle la sabiduría para enfrentarnos a la prueba. Y Él lo hará. Él nos dará esa sabiduría. Pero la tenemos que pedir con fe, creyendo que es lo que nos va a dar. Estando estables y confiadas. Y ayudándonos a que nosotros miremos las cosas como Él las ve. Esa es la razón de la sabiduría. Ahora, número 4. Tenemos también que considerar la reacción ante las pruebas, ¿cierto? Dijimos, ¿ya se acuerdan qué es lo que hemos aprendido? Les repito, para que se nos vaya grabando todo lo que hemos estado aprendiendo estos versículos. Primero que debemos celebrar las pruebas con gozo, ¿cierto? Número 1. Debemos gozarnos en nuestras pruebas. Que las pruebas producen madurez, es el número 2 que aprendimos. Que cuando enfrentamos las pruebas, debemos clamar a Dios y pedirle que nos ayude con sus recursos. Número 3. Ahora la número 4. Debemos considerar nuestra reacción ante las pruebas. Mire lo que dice Santiago, en el 9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el libro de Santiago? ¿Qué es realmente lo que nos está diciendo? ¿Cómo debemos considerar, cómo debemos reaccionar ante las pruebas? Él no está hablando de los pobres, él está hablando de los ricos. Imagínense una persona rica, una persona adinerada, una persona pudiente, que aquí la describe él claramente, dice que es como la hierba del campo, como las flores del campo, rozagantes, hermosas. Ustedes se podrán dar cuenta que las flores silvestres son más lindas que cualquiera. Personalmente me parecen las más lindas que las flores cultivadas. Pero dice aquí que esas flores lindas y hermosas que están en el campo, cuando sale el sol abrasador, ¿qué hace? Las quema, ¿cierto? Y las seca. Y la flor se cae y toda su hermosura perece, ¿cierto? Aquí Santiago nos da una ilustración de que cuando nosotros pasamos por las pruebas de la vida, a veces empezamos a reevaluar nuestras circunstancias y a reevaluar las cosas que para nosotros son o no son importantes. ¿No les pasa? Cuando las pruebas son muy difíciles, para nosotros empezamos a ver las cosas desde una perspectiva diferente, ¿cierto? Ya nos damos cuenta qué cosas tienen de verdad significancia para nuestra vida y cuáles no. Empezamos como a quitar esas capas de cosas que nos abruman, que pensamos nosotros que eran importantes, pero que nos damos cuenta que realmente no tenían ninguna importancia para nosotros. Es como si al quitar esas capas en las pruebas llegamos a tener esa intimidad con el Señor, llegamos a ver que lo único que vale la pena, lo único que realmente es importante para nosotros, lo único que nos mantiene firmes es nuestra relación con el Señor. ¿Cierto? Santiago acá habla de los ricos. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántas personas han toda su vida acaparado dinero? Se han llenado de dinero y cuando están en una edad avanzada se enferman. Y quisieran dar todo su dinero solamente por un día más de vida, ¿o no? Quisieran dar
todo lo que ellos tienen con tal de poder respirar mejor. Y es ahí cuando somos todos iguales, ¿cierto? Los ricos que tienen todo, pero que cuando pasan por la prueba, realmente esas cosas así al dinero no sirve de nada. Y nosotros los que tenemos al Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque en ese momento, cuando el rico tiene, y esas cosas ya no tienen importancia para él, porque no tiene lo que nosotros tenemos, es cuando nos damos cuenta que dice que, mire lo que dice Santiago. Santiago dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Ahí es cuando nosotros en nuestra humilde condición de creyentes y enamoradas del Señor Jesucristo, nos damos cuenta que lo único que tiene valor realmente es esa relación que tenemos con Él. Que lo demás no vale la pena. Que las casas, los lujos, los carros de último modelo, la ropa de moda, lo que sea, no tiene valor. Porque cuando estamos en una prueba y una dificultad, lo único que queremos es estar agarradas de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Yo me imagino que las personas que recibieron esta carta, pues eran personas pobres. Habían pasado de ser pobres a ser aún más pobres, ¿cierto? Por la persecución, al ser esparcidos en el mundo gentil. Pero Santiago les dice que se deben regocijar, ¿cierto? Por el hecho de que son pobres. ¿No se acuerda también lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte? Tiene relación, ¿cierto? Cuando nosotros somos pobres, tenemos la riqueza más grande, que es el Señor en nuestro corazón. Nosotros como cristianas tenemos la riqueza más grande que puede tener cualquier persona. Y a veces los muy ricos, cuando por fin logran tener al Señor en su corazón, las riquezas no ya dejan de tener todo el valor que tienen, ¿cierto? En realidad, cuando nosotros somos pobres, la palabra de Dios dice que el Señor nos exalta, ¿cierto? Somos exaltados. Que a través de la pobreza nosotros vamos desarrollando, y hablando de una pobreza de bienes materiales, estamos hablando, porque en esa pobreza de bienes materiales llegamos a una riqueza de esos bienes espirituales que tenemos con el Señor. Cuando nosotros no tenemos tantas cosas materiales, como que nuestro espíritu es más humilde, ¿cierto? Como que somos más tentadas a poner el valor en las cosas que realmente tienen valor, ¿cierto? El reino de los cielos es de los humildes, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y Santiago dice que el hermano de humilde condición es un hermano que va a ser exaltado delante de los ojos de Dios. Leí en un comentario que hizo, no le escribí el nombre de la persona, pero pues un escritor cristiano, y dice, un hombre de humilde condición es un hombre de humilde condición, un cristiano es un príncipe en camino a su reino, viajando entre caminos difíciles y de humilde condición. Aunque todos los demás creen que realmente no entienden quiénes somos, aunque todos los demás nos vean muy pobres o humildes, a los ojos del mundo somos exaltados ante los ojos de Dios. Eso decía él con respecto a las personas de humilde condición, y me pareció muy bonita la frase. O sea, que nosotros somos, dice, un hombre de humilde condición, un cristiano, es un príncipe o una princesa en camino a su reino, viajando en caminos difíciles y de humilde condición. Cuando todos los demás nos ven como muy pobres o humildes, a los ojos del mundo somos exaltados ante los ojos de Dios. Y eso hablaba él de un hombre de humilde condición. Y me pareció bello. O sea, cuando nosotros pasamos por pruebas que nos presionan, cuando pasamos por dificultades realmente grandes, es cuando nosotros empezamos a evaluar las cosas que de verdad tienen valor, ¿cierto? Y es cuando empezamos a deshacernos de todo aquello que no tiene valor. Cuando dejamos atrás todas las cosas que parecían buenas, pero que realmente no tienen significancia. ¿No les parece a ustedes? Y nosotros ponemos la fe y la confianza en nuestro precioso y maravilloso Jesucristo. Ahí es donde la debemos tener, ¿cierto? Yo creo que las pruebas nos nivelan a todos, porque en el momento de la prueba, cuando estamos en la prueba, todos somos estamos en la misma condición delante de los ojos del Señor. Podemos tomar la decisión de
venir delante de Él y pedirle su sabiduría que nos ayude a sacar de la prueba para que nosotros podamos pasarla con resistencia, o podemos sencillamente lo que muchas personas hacen también, que es vociferar y llenarse de amargura y no hacer nada, ¿cierto? Y olvidar al Señor. Pero en ese nivel, en el nivel de prueba todos, cuando estamos en el nivel de la prueba todos estamos exactamente en ese nivel. O sea que las pruebas nos ayudan a establecer una relación mucho más íntima y personal. Y nos ayudan a poner a nuestras prioridades en juego y en el perfecto orden, ¿cierto? Mira, a Santiago en el versículo 10 también nos dice que un hombre rico que florece y resplandece como las flores del campo va a pasar como la flor de la hierba, o sea que se va a morir, ¿cierto? Cuando viene el sol, o sea, cuando vienen esas pruebas. Si nosotros somos como ese hombre rico y no realmente no capitulamos, no aceptamos, no reaccionamos adecuadamente, buscamos la sabiduría de Dios en las pruebas, nos va a pasar lo de la flor del campo. Vamos a morir, no se va a quedar absolutamente nada. O sea que debemos aprender a reaccionar adecuadamente en las pruebas y dejar todas las riquezas pasajeras de un lado y llegar a lo que es importante, que es nuestra relación con el Señor. Y por último, la otra cosa que nos enseñan estos versículos es que cuando pasamos por las pruebas debemos contemplar las recompensas de nuestras pruebas. Mire lo que dice el versículo 12, y yo sé que es el que más le gusta a María. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, o la mujer, ¿cierto? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ya sabemos que todos nosotros, los cristianos, un día vamos a pasar por frente del tribunal de Cristo, ¿cierto? Y que allí vamos a recibir coronas. Esas coronitas van a estar en nuestra cabecita, el Señor mismo nos las va a poner, pero van a ser temporales, porque esas son las coronas que le vamos a entregar al Señor. Esas son las coronas que dice la palabra de Dios que nosotros vamos a poner a sus pies. Esas son las coronas que nosotros se las vamos a entregar, que nosotros las tenemos reservadas para Él después de las tengamos. Esas son las coronas, Señor, que nosotros con el cual le vamos a decir gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que hiciste con nosotros cuando las pongamos a sus pies. La palabra de Dios dice que aquí en el libro de Santiago que nosotros vamos a recibir esa corona. Hay 5 coronas, ¿cierto? Sabemos que hay 5 coronas. Pero esta habla de la corona de la vida. Esta habla de la corona que nos dan aquellos que nos mantenemos firmes, confiados y resistimos positivamente y alegremente con gozo en las pruebas, sabiendo que el Señor las ha permitido con un plan y un propósito, y que el Señor permite las pruebas para que nosotros, Él es nuestro entrenador. A veces el Señor no es un Señor que dice, vamos a ver cómo le hago a esta. No, el Señor nos entrena es para algo mejor, para que resistamos de una manera mejor, para que soportemos las cosas de una manera mejor, para que maduremos y seamos cabales. Acuérdense de esas 2 palabras, no se les olvide que ustedes deben ser perfectas y cabales, perfectas completamente y cabales en cada parte de ustedes mismas, de acuerdo a lo que el Señor tiene predestinado para cada una de ustedes. Santiago acá le dice a los creyentes dispersados que sufren de persecución y depresión en este tiempo, porque realmente la carta está dirigida para ellos. Les dice, miren aquí, hay algo importante, miren aquí, si ustedes pasan, si ustedes resisten, si ustedes aprueban esa prueba, el Señor cuando ustedes se reúnan nuevamente con el Señor, Él les va a dar una corona. Piensen por un momento en esa gloria venidera, dejen esta situación con la que ustedes están pasando ahora aquí y piensen en esa gloria venidera. Quiten su mirada de la angustia y la preocupación de lo que están pasando aquí y pónganla allá, donde está la corona. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Eso es lo que Santiago les está diciendo a esos creyentes que estaban angustiados, ¿no? Que estaban perseguidos, que estaban en medio de situaciones difíciles. Pero eso es también lo que nos dice a nosotros. Dejemos de ver las circunstancias, que si no podemos hacer algo en este momento, que si no logramos lo que queremos, que si estamos pasando una situación difícil de calamidad, de enfermedad, de situación financiera o de pérdida o lo que sea, es temporal, es de ahora. Que pongamos la mira no en eso, sino que le pedamos a la sabiduría de Dios y pensemos en la recompensa que vamos a recibir cuando pasemos esa prueba.
que pensemos en esa corona que nos van a dar, que repensemos que la prueba no va a durar mucho tiempo, que pensemos que la prueba va a tener una intensidad específica que el Señor quiere para nosotros. Y que esa intensidad, esa prueba es una sola expresión de amor del Señor Jesucristo para ti y para mí. ¿Por qué? Porque Él ha hecho la prueba, la ha permitido. No estamos hablando de las pruebas que suceden cuando pecamos, eso es otra cosa diferente. Cuando nosotros pecamos tenemos consecuencias por cosas que hacemos incorrectas. Estamos hablando de las pruebas por las que pasamos por Jesucristo, por las que pasamos en nuestra vida cristiana. El que resiste las pruebas de la vida y la presión va a recibir una corona y va a recibir la corona de la vida. No se olviden de eso. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Para terminar, les voy a como concluir en 3 frasecitas lo que aprendimos hoy del libro de Santiago. Aprendimos que cuando pasemos por nuestras pruebas, pasemos con ellas con gozo, ¿cierto? Que celebremos la razón de nuestras pruebas, que nos alegremos en ellas, que nos gocemos en ellas, número 1. Que calculemos los resultados de las pruebas, número 2, ¿cierto? O sea, que calcular los resultados significa que nosotros estemos preparados, que cuando digan la prueba nos preparemos. Y ¿cómo nos vamos a preparar? Es la relación que tenemos con el Señor Jesucristo. Es la única preparación. Cómo nos sentimos, cómo oramos, cómo se lo entregamos a Él, cómo nos aferramos de Él. Esa es la preparación. Y ese es el segundo. Tercero, pedirle al Señor que por su sabiduría, ¿cierto? Para que nos permita ver las cosas desde su punto de vista y para que nos dé los recursos de Él para pasar la prueba. Número 4, aprendimos que tenemos que tener que la reacción a la prueba es lo que nos permite recibir la resistencia y ese entrenamiento que el Señor quiere para nosotros en esa prueba. Y por último, aprendimos que en las pruebas hay una recompensa y que si pasamos la prueba, la pasamos como el Señor quiere, vamos a tener la corona de la vida. Ahora, para cerrar con brochecito de oro, les quiero decir que una vez que hemos aprendido esas 5 cosas, aprendimos también que Dios es un Dios bueno, ¿cierto? Que Dios es un Dios abundante, pródigo, y que Dios es un Dios de gracia. También aprendimos eso hoy, pues lo recordamos, por eso lo sabemos, ¿cierto? Pero también quiero recordarles que Dios permite las pruebas, Dios permite la presión, Dios permite la intensidad y Dios permite la duración de las pruebas. Todo esto depende de Él. Todo lo que nos pasa en la vida depende de Él. Todas las cosas que nos pasen para que nosotros seamos unas personas perfectas y cabales es porque el Señor lo permite, porque Él es nuestro entrenador. Amén. Mi pastora, le cedo, ¿cómo es que dice Cristel? Le cedo el micrófono. Pues me quedé todavía, acá escribe. Siempre hago mis notas, pero bueno, yo quiero hacer algo diferente con esta enseñanza y me gustaría que alguien que ha pasado una prueba, que nos dé un pequeño testimonio de cómo la asimiló y cómo maduró, cómo se preparó y todo lo que hemos aprendido. Algo similar. Alguien que quiera compartir, por ejemplo, si entendimos esta noche, tú dijiste algo sobre la prueba de perder a Kylie y las pruebas que te ha tocado pasar. Has aprendido que es la voluntad de Dios, que no es sobre la tuya. Pero la prueba produce paciencia, dice la palabra de Dios. Entonces, alguien que acabe de pasar por una prueba dura, que tenga una gratitud o tenga un testimonio, haya aprendido algo, podemos decir, sí, esa prueba fue dura, pero me produjo paciencia. ¿Lo ves? Ceder el derecho al que quiera, a la primera que hable, la primera que quite su micrófono. Podemos participar unas 3, pero de una por una. A ver, ¿alguien quiere dar testimonio? Hermanas, hablen. A ver, Bueno, Siempre, pues, bueno, que yo espero. ¿quién habló? tranquila.
Sí, Eriquita. Dale, Angelita, dale. No, yo quería contarles, pues, he tenido varias pruebas, ¿no? Una que ya les he relatado mucho, que por decir mentiras me fue mal en la clínica. Aprendí a que no se deben decir mentiras nunca, ni porque se lo mande otra persona, como en el caso mío, que me lo mandó el médico a decir mentiras en la clínica para que me atendieran y me salió cara la mentira, muy cara. Y la prueba más reciente que tuve fue una caída que me di para atrás y me pegué muy duro en la cabeza y gracias al Señor, no sé cómo, no me pasó nada, porque lo único que podía, mejor dicho, lo más leve que me hubiera podido pasar era partirme un hueso, partirme una cadera o que me rajara la cabeza, porque el golpe fue tremendo y realmente no me pasó nada. Entonces, mm, ahí está o sea, yo veo la mano de Dios siempre en uno cuando nosotros estamos pidiéndole siempre amparo y ayuda, ¿no? Y la enseñanza es que la verdad que ya uno cree que al avanzar los años y ustedes que están más jóvenes, también les pasa que piensan que ya todavía son unas niñas, se ponen a hacer esfuerzos y ay, el dolor de espalda. Yo con los años que tengo pienso que todavía puedo hacer muchas cosas sin tener cuidado y resulta que ya uno tiene que tener mucha precaución para hacer todo porque pues las condiciones no son las mismas. Entonces aprendí a que tengo que tener más cuidado en mis movimientos, en mis actuares, en lo que yo hago. Tengo que tener más cuidado porque ya no soy una mujer de 50 años, sino ya bastante crecidita. Entonces, toda prueba realmente tiene enseñanzas. He tenido varias pruebas em, y tienen mucha enseñanza, ¿no? No solamente enseñanza como me pasó con con el accidente que tuve en el carro. Ahí yo decía, pero ¿qué me está enseñando el Señor? ¿Para qué quiere enseñarme? Pero la enseñanza que tuve es que hay que tener paciencia, porque yo tuve que tener mucha paciencia con mi recuperación y mucho agradecimiento al Señor, porque cuando uno pasa una prueba, la verdad es que hay que darle gracias a Dios porque lo saca uno adelante. Dios le permite la prueba, pero lo saca adelante. Si uno confía, no maldice, no reniega, no le echa la culpa a Dios, sino simplemente se encomienda a Él, uno sabe que Él lo saca adelante. Así es, Entonces, Angelita, pero ¿sabes qué, Angelita? Que lo primero que dijiste, la prueba que dijiste fue una consecuencia, lo que te fue mal, por mentirosa. sí, Esa por fue una eso, consecuencia. Claudita está hablando también sobre las pruebas, lo que te produce una prueba, cuando Dios te quiere llevar a otro nivel, cuando, bueno, eso no se me va a olvidar de los marinos, de ese entrenamiento. Entonces, sí. cuando estemos en un entrenamiento así, Erika acaba de pasar uno. Le voy a dejar a Erika que nos comente un poquito. Amén, Erika. Ok. No, pues definitivo, o sea, definitivo que esta palabra viene a afianzar, viene a establecer en mi corazón propósitos, realmente a los que no tenemos mucha paciencia, el Señor permite que la prueba, es que esto es una realidad, eso es verdad, lo más poderoso de la palabra es cómo se cumple, cómo a cabalidad. O sea, no hay sombra de variación. Si el Señor, la prueba produce paciencia. Pero cuando estás enfocado, cuando recibes cómo es el proceso y no te distraes, porque cuando uno se enoja, se desespera, se desenfoca, la prueba produce dureza. Pero cuando entiendes lo que el Señor quiere formar, decía Claudita, viene madurez.
sea, aparte de producir paciencia, de ir a otro nivel, eso yo lo estoy viviendo, definitivo. O sea, el Señor te muda, te lleva a otro nivel, entonces la prueba tiene otro sentido. La prueba empieza a producir cosas que uno no se imaginó, que, o sea, y más cuando eres tan apasionado por el Señor y su palabra. Estos 2 años yo les he compartido cómo el Señor ha venido a traer un despertar espiritual, es pues muy grande. Ahí es donde se cumple que su espíritu es el que nos va a ayudar. Yo recuerdo cuántas veces yo le pedí al Espíritu Santo desde que regresé de los Estados Unidos, espíritu de revelación, sabiduría. Ha sido el versículo más orado del 2016 al 2020. Entonces, la sabiduría, la revelación ha venido después de las pruebas. Yo termino con esto. Yo no he encontrado atajos para crecer, para madurar, para conocer al Señor. Yo lo conocí en la prueba al Señor. Ahí sí supe quién era Dios. Entonces, vale la pena ser fuertes y resistir la prueba, porque dice el Señor, el que resiste recibirá la recompensa. Entonces, las pruebas tienen un propósito glorioso, glorioso. Así que gracias a Dios por lo que hemos aprendido en medio de las pruebas. Para mí estar un mes, 5 semanas en una cama sin poderme casi levantar, híjola, yo tuve que entender que el Señor estaba produciendo algo que yo no tenía. Y el Señor lo está haciendo, el Señor lo está haciendo. Así que, dice Yuri, flojitas y cooperando, hermanas. ¡Ah! Mm. ¿Alguien más? Ay, Rosita, aquí estoy yo, unos minuticos porque estoy ya para entrar a trabajar. No, mi Rosita, estoy en el proceso. Ustedes, hay algunas que saben mi proceso, estoy en ese proceso y verdaderamente en la prueba es muy difícil estar uno gozoso, porque yo lo he vivido, he llorado, como dicen, con lágrimas de sangre la situación que se está pasando, pero al mismo tiempo nuestro Señor nos está mostrando muchas cosas bonitas, o sea que a pesar de la prueba hay que tener esa madurez, o sea, nos está madurando en muchas fallas, en muchas cosas que se cometieron y también nos está dando esa paciencia, porque verdaderamente uno a través de la prueba se le debilita a uno demasiado la paciencia. Y yo creo que eso es lo que nos está fortaleciendo en este tiempo. Y también pidiendo mucha sabiduría, porque si no venimos con la sabiduría de nuestro Señor, volvemos a cometer, se puede decir, las mismas situaciones, las mismas complicaciones. Entonces, él nos da esa sabiduría si nosotros se la pedimos. Y yo creo que en este tiempo lo que más le he pedido a nuestro Señor es esa guía de Él, esa sabiduría de poder escuchar su voz, de poder entender, de poder ver con esos ojos espirituales, esos oídos espirituales, y también que tener una buena actitud delante de esa prueba, porque si tú no tienes una buena actitud, se va a sentir uno fracasado, o sea, se debilita uno, y lo que decía Claudita, hay que ser resistente en la prueba, porque si no, no es uno resistente y tener esa fe y creerle a él y de que todo viene por un propósito, de que todo tiene una voluntad, un tiempo, un momento, una situación. Entonces, realmente uno decae en medio de la prueba. Mi prueba ya lleva más de un mes y todavía no ha comenzado realmente lo fuerte. Hasta ahora se está comenzando y realmente pidiéndole mucha fortaleza a nuestro Señor porque no ha sido nada fácil, pero mientras que está uno con Él, las cosas son mucho más llevaderas, indiscutiblemente. Ya uno ve esa luz al final del camino, porque eso es otro, esa esperanza. Tiene uno que llenarse de mucha esperanza, de mucha fe, de saber que hay algo mucho mejor
de pronto en el momento no lo podemos ver, pero siempre va a haber algo mejor en la travesía que uno pueda pasar sobre la prueba. Y bueno, mi Rosita, usted sabe mi proceso y lo estoy llevando con amor, lo estoy llevando creyéndole a nuestro Señor y sobre todo siendo uno humilde, porque también hemos llegado o he llegado a ese punto de la humildad,